Este video llega gracias a... Cambia tu préstamo a rebajatoscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Gracias a Samsung. A las 8:27 recibimos ahora al congresista Edward Málaga Trillo, no agrupado, que suele tener una palabra libre. De manera que comenzamos con lo más urgente. La señora Boluarte debe o no volver a salir del extranjero pocos días después de haber regresado. Buenos días, Fernando. Mávila, empiezas a quemarropa, veo, Fernando. Bueno, vamos al grano. Al grano. Yo creo que sí, mi voto va a ser a favor. Mira, más allá de que nos guste o no nos guste el gobierno de la señora Boluarte, son obligaciones en el ámbito internacional que tienen que cumplirse, donde se requiere la presencia de los altos mandatarios. Y mira, el tiempo que le quede de gobierno a la señora van a seguir habiendo propuestas y necesidades de viajar que tienen que ser atendidas. No vamos a hacer cuestión de Estado cada vez que venga un viaje presidencial. Pero Fernando. se pueden pedir documentación oficial escrita que pruebe cuáles son los compromisos que ha adquirido. Porque Sí, en hay el momento lo que tenemos son informaciones, que el Papa esto, dice que ha estado media hora con el Papa. O sea, no hay una documentación oficial que acredite, ¿no? Bueno, en este caso se ha enviado una resolución legislativa que hemos podido revisar los congresistas, en donde se muestra toda la agenda de lo que va a hacer y los temas que va a tratar. Entiendo que es este nuevo grupo de países centrados en políticas latinoamericanas para promover el trabajo, el comercio, etcétera, etcétera. Y además, se tocó esto en una entrevista anterior, creo que es una oportunidad también, vamos a ver si la toma la señora presidenta, de sentar posición sobre el conflicto en Gaza, porque se podría interpretar como que una visita a Estados Unidos es ponerse del lado de las políticas exteriores de Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay oportunidades para un presidente con ambición de sentar posturas y sentar posiciones sobre no solamente lo que hace su gobierno, sino en el ámbito internacional, cuáles son sus perspectivas. La reunión es el próximo 3 de noviembre en Washington, la cumbre inaugural de líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, que recibe su denominación por las siglas como APEP, organizada por el gobierno de los Estados Unidos de América, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y bueno, estarán presentes en efecto jefes de Estado y líderes de la región. Vamos a ir a la pausa a las 8:29 para regresar con el congresista Málaga y abordar este tema y otros seguramente de la agenda nacional. Continuamos conversando aquí con nosotros en la cabina de RPP. Está el congresista Edward Málaga Trillo, congresista no agrupado, y Fernando le había preguntado si es pertinente o no que la presidenta viaje en estas circunstancias, a lo que el congresista había dicho que sí, que su voto será a favor de este viaje. Y bueno, recordábamos que la presidenta tiene una invitación a APEP, que no es otra cosa que la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica. Y van a estar presentes jefes de Estado, gobiernos de la región. Congresista, el problema de fondo de los viajes de la presidenta, bueno, al margen de que el último viaje nos haya dejado un sinsabor, porque no se conoció realmente para qué fue la presidenta a Europa y qué beneficios trajo concretamente al Perú, tiene que ver con el marco legal que rodea estos viajes. Además, hay una suerte de indefinición, se puede decir, sobre el marco legal que faculta a la presidenta a viajar, porque se trata de una presidenta que no tiene vicepresidentes. Una espada de Damocles, dices, ¿no? Exacto. Sí, como todos sabemos, Mávila, este tema se ha discutido en extenso hasta que no resuelva el TC la cuestión de si es finalmente legal la medida. Constitucional. Constitucional, perdón, claro, de acuerdo a la ley de la Constitución. No se va a poder resolver esto. Mientras tanto, está permitido, y los que votamos a favor de esta norma pensamos que lo que se ha hecho es solucionar una situación única, una situación de emergencia que ameritaba pensar fuera de la caja, porque, insisto, así no fuese presidente la señora Boluarte, es importante que la representación de Cancillería esté liderada, como dice la Constitución, por la Presidenta de la República en materia de relaciones internacionales. Entonces, yo creo que lo que hay que tener claro es que hay que pedir rendición de cuentas después de estos viajes. ¿Qué se hizo? ¿Qué se logró? Por ejemplo, en la cumbre de la APEP se habla de promover el trabajo, el crecimiento económico. Bueno, ¿con qué medidas, con qué acuerdos están regresando? Eso creo que es el rol del Congreso, pedir rendición de cuentas a la Presidenta cada que regrese para, según eso, evaluar en los próximos pedidos. Y un último punto que quería permitirme es que también estamos cayendo en la peligrosa dicotomía de decir o gobiernas o viajas.
viajas o gobiernas, cuando en realidad ambos tienen que ser posibles. En cualquier lugar del mundo el presidente o la presidenta o primer ministro gobierna y sin embargo tiene que también cumplir compromisos internacionales. Así que, insisto, es un poco también tarea de la ciudadanía y del Congreso en particular hacer el control político a la presidenta para que tengamos una representación eficiente en estos eventos internacionales. Ahora, señor Maracrillo, en este asunto de la nueva institución sacada de la manga por la Casa Blanca para invitar a jefes de Estado de América Latina, el tema de fondo es las relaciones de América Latina con China, seamos sinceros. Y nuestra situación es un poco particular, porque China es quizás el país que más invierte en el Perú y que tiene algunas inversiones que irritan a Estados Unidos, como es el caso del puerto de Chancay. Claro. Entonces yo quisiera saber si la señora Dina Boluarte está viajando con una visión clara que ha expresado antes acá sobre nuestro derecho como país a mantener relaciones igualmente positivas para nosotros con Estados Unidos por una parte y con China, cosa que se hace cada vez más difícil a medida de que se agudizan las tensiones en el mundo. Me parece pertinente el tema, hay que preguntárselo a la presidenta, espero que sea materia de debate hoy. A las 4 tenemos un pleno justamente para debatir las razones por las cuales debería ir o no ir la presidenta a Estados Unidos. Y es legítimo, por supuesto, hablar de geopolítica, ¿no? O sea, hay bloques continentales, mundiales que se disputan los mercados y Perú es uno de ellos. Entonces creo que Perú también tiene que... Pero más allá de que sea legítimo, es necesario. Y es necesario que los ciudadanos conozcamos qué se va a plantear en esta reunión. ¿Cuál es la posición, por ejemplo, sobre el conflicto? ¿Cuál es la posición que tiene el Perú sobre... Ese tema también lo quería tocar, sobre el conflicto. Claro. No solo sobre el conflicto en Medio Oriente, sino lo que ha pasado, por ejemplo, en Rusia con el viaje de los congresistas. Es decir, el Perú tiene que estar articulado en una política que es la que uno conoce y sabe que es la que será expuesta en estos eventos internacionales. Ahora, con relación a los reclamos que se hacen, hay recesión y la presidenta viaja, pero hay un ministro de Economía. Hay inseguridad, pero la presidenta viaja, pero hay un ministro del Interior. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Congreso para hacer no solamente control político, sino proponer alternativas a la solución de estos problemas? Yo creo que la función principal, Mávila, más que proponer, es hacer el control político, es hacer que cumplan con su función el Ejecutivo, que es dictar las políticas públicas, ejecutarlas, verificarlas, etcétera. Y para eso están, evidentemente, las comisiones. Yo entiendo que las comisiones están trabajando en esto, están citando funcionarios. Lo que queremos ver es si es necesario, eventualmente, citar al ministro de Economía, por ejemplo, para que explique el tema de la recesión, ¿no? O las faltas de perspectiva de crecimiento. Pero yo creo, efectivamente, que más allá de las propuestas que pueda tener el Congreso, que siempre las hay, es el control político. Necesitamos un mejor gobierno. Señor Maracrillo, quisiera preguntar algo que tiene que ver con su vida pasada, la vida civil, en donde usted, además de ser músico, era científico y ha tenido una labor destacada en una institución alemana, célebre por sus contribuciones, en el caso suyo, a la neurobiología. Pero eso es cosa del pasado, pero usted tiene un ojo puesto en el desarrollo de la ciencia en nuestro país o en la parálisis de la ciencia en nuestro país, parálisis que tiene que ver con algo institucional. No sabemos qué ha pasado con el concurso para un presidente de Consitec y de facto el Consitec ha perdido autonomía y ha sido sometido a los intereses políticos de la PCM. Pero al lado de eso, se ha revelado esta semana la existencia de algo que lleva el curiosísimo nombre de granja de científicos y que se reduce en buena cuenta a que hayan profesores universitarios y científicos que pagan hasta $500 para que sus nombres figuren en investigaciones que no han hecho. ¿Qué sabemos sobre esta nueva forma de estafa y de corrupción, esta vez de sus antiguos colegas científicos? Así es, eso es una práctica, gracias Fernando por la pregunta, es una práctica que no es tan nueva en realidad. Ya hace unos años las revistas Science, Nature, las más prestigiosas en estos ámbitos, han denunciado estas malas prácticas e incluso han expuesto casos como de investigadores españoles que tienen el récord de publicaciones, cientos de publicaciones al año, con coautores que vienen de países que uno normalmente no asocia con estos estudios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que se reveló ayer, Irán, Irak, en fin, países que no destacan necesariamente por estos rubros de investigación. Entonces, lo que queda claro es que hay un negocio de compra-venta de autorías. Es decir, yo te pago 200, 500, $1,000 o lo que fuese para ser primer autor, segundo autor o quinto autor en esta publicación. Y con esa publicación, lamentablemente, el investigador fraudulento aprovecha para conseguir un mejor puesto de trabajo, un ascenso, un bono, que es el caso de lo que pasa en las universidades peruanas. Entonces, la extensión de esta práctica al
al ámbito de la investigación se suma además al problema que ya tenemos con las tesis Bamba. Es decir, prácticamente cada funcionario público, habría que averiguar qué pasa en el Estado, en todos los poderes, tienen una profusión de grados y títulos que habría que revisar porque probablemente vienen de asociaciones fraudulentas. Pero en el caso de los investigadores esto es más grave aún porque pone en tela de juicio la calidad de la investigación en el Perú. Y acá quiero saltar a la relevancia de Concitec, que es lo que has mencionado tú hace un momento. Concitec estaba pasando por un concurso para elegir a su nuevo presidente. Rápidamente este concurso fue básicamente descalificado, fue anulado, porque se cayó la terna de postulantes por motivos aparentemente administrativos. Y era innecesario esto porque se requiere a gritos un nuevo presidente de Concitec. Y luego emite un decreto de PCM, el señor Otárola, retirando a miembros del comité de selección del nuevo presidente que son efectivamente científicos, que no tienen nada político, ningún interés particular, sino que se mantenga la meritocracia. Y esto daña de muerte a Concitec en su capacidad de elegir una persona idónea para los destinos de Concitec. Entonces, si ya con Concitec como está ahora están pasando estas cosas, imaginen lo que será cuando se ponga de cabeza de Concitec alguien con criterios políticos. Bueno, poner de cabeza la ciencia, más bien creo que vamos a pagar las consecuencias. Muchas gracias, congresista Edgar Málaga. Gracias a ustedes. Que tenga usted buenos días y que permanezca en su tenaz lucha porque el Estado peruano funcione con eficiencia y que no descuidemos la ciencia que mucha falta nos hace.